Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos son bendecidos en esta tarde noche? Muchos que se acostaron el día de ayer no se levantaron hoy, pero nosotros estamos aquí porque hay un Dios que sostiene nuestras vidas. Amén. Entonces todos somos bendecidos en este tiempo. Amén. Y vamos a considerar en esta tarde noche el tema del mensaje venciendo el pecado. Y antes de poder entrar en detalles, quisiera pedirle que cierre sus ojos conmigo y que me acompañe en oración para entregar este tiempo en las manos de Dios. Oramos juntos. Amado Señor y buen Padre Celestial, gracias te damos por este día y gracias te damos por la bendición que es estar en tu casa. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas por tu palabra, que toques nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo obstáculo, todo impedimento sea echado fuera por tu poder y nos acercamos confiadamente a tu trono para recibir el alimento espiritual que nuestras almas necesitan. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Venciendo el pecado. Al llegar a Jesús, bueno fuera que pudiésemos decir que toda obra pecaminosa es cosa del pasado, pero la verdad es que aunque hayamos nacido de nuevo y obtenido por medio de Cristo una nueva naturaleza, es nuestro deber cumplir con nuestra parte en el proceso conocido como la mortificación del pecado. Y quiero que mire a la persona que está a su lado y le diga: la mortificación del pecado. Para vencer el pecado, este debe ser mortificado. Y para mortificar el pecado, debemos reconocer que tenemos 5 elementos clave para vencer el pecado. ¿Cuántos quieren salir victoriosos contra el pecado? ¿Cuántos quieren vencer el pecado? Amén. Entonces vamos a considerar estos 5 elementos clave. Yo sé que no son 2, que no son 3, son 5. Y es por eso que con mucho amor he preparado unas placas para que, si usted gusta, tome apunte o tome fotos, pero la idea es que usted pueda guardar en su corazón cada uno de estos elementos indispensables, necesarios considerarlos si se trata de vencer el pecado. Este mensaje muy bien podría ser para aquellos que se están perdiendo, pero también es para nosotros como creyentes. Hay cristianos que son víctimas de pecados habituales, pecados constantes. O sea, hay cristianos que están tropezando con la misma roca 1, 2, 3, 4 veces y veces que no pueden contarse. Y hay enseñanzas que uno debe contrastarlas a la luz de la palabra de Dios, porque a veces hay cosas que uno escucha y que no son la verdad que Dios quiere para sus hijos a través de su palabra. Y me ha tocado encontrarme con personas que enseñan y predican que cuando uno llega a Jesús hay muchos pecados que quedan atrás, pero que hay otros que permanecen y que van a permanecer hasta que nos toque partir a la presencia de Dios. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí eso contradice el poder de Dios para libertar al hombre. Yo no creo que haya un pecado del cual una persona sea esclava y que no pueda ser libre de ese pecado. Así que, ¿cuáles son estos elementos que nos ayudarán a mortificar el pecado? Bueno, el primer elemento, en primer lugar, tenemos que hablar de nuestro objetivo principal. Y vamos a verlo en pantalla. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? ¿La comunión con quién? Con Dios. Primer elemento clave. Nuestro objetivo principal, ¿cuál debe ser? La comunión con Dios.
Debemos comenzar redefiniendo nuestro objetivo y nuestra lucha. Para vencer el pecado debemos establecer una meta más gloriosa que simplemente lograr dejar de cometer ese pecado. La meta que debemos buscar debe ser llegar a disfrutar de una comunión con Dios cada vez más profunda, más cercana y más santa. Si nuestra meta principal no es profundizar en nuestra comunión con Dios, nunca lograremos mortificar verdaderamente nuestro pecado interno. Incluso si dejamos de cometer ese pecado por algún tiempo, luego volveremos a recaer, porque hemos descuidado lo que debe ser nuestro objetivo principal. Lo más importante, ¿qué cosa? Nuestra comunión con Dios. Vencer el pecado requiere entender que nuestro mayor pecado no es ese que viene a nuestra mente ahora, porque ese pecado es solo una expresión superficial de un pecado mucho más oscuro, mucho más profundo y mucho más peligroso. De modo que el pecado que pudiera estar estorbándonos, causando algún tipo de desánimo, causando algún tipo de reprensión en nuestra propia vida, algo de lo que nosotros pensamos que no vamos a salir nunca, si nos enfocamos en querer salir de eso, estamos mal enfocados. Y mucha gente quiere dejar atrás un pecado enfocándose en que quiere dejar atrás ese pecado, pero el enfoque debe ser la comunión con Dios. Al enemigo no le importa ese pecado con el que estás fallando. Al enemigo no le interesa ese pecado con el que estás esclavizado. Al enemigo le interesa lo que ese pecado está provocando en tu vida, que es estar lejos de Dios. Porque lo más importante es la comunión con Dios. Por eso el objetivo principal, ¿cuál es? La comunión con Dios. ¿Sabe? No puede ser una coincidencia que cuando las personas piden consejería y quieren dejar atrás un pecado, tienen en común que cuando se les pregunta por cómo está su comunión, todos vienen en la misma condición. Hace tiempo dejaron de orar. Hace tiempo dejaron de leer la palabra. Hace tiempo que están lejos del único que los puede hacer verdaderamente libres. Esa es la realidad. Tenemos un versículo que vamos a proyectarlo en relación con este primer punto. Primera de Juan capítulo 1, los versículos del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y lo dejamos en el versículo anterior, lo dejamos en el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, donde hay tinieblas, no hay comunión. Porque donde hay comunión, hay luz. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir con este primer elemento? Nuestro objetivo principal, la comunión con Dios. Lo que estamos tratando de comunicar es que la raíz de todos nuestros problemas está ¿en qué cosa? ¿En qué cosa? El alejamiento de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esa es la raíz de ¿qué cosa? De todos los problemas. La solución no es lograr dejar de cometer el pecado en cuestión mientras continuamos lejos de Dios.
La solución es volver a Dios, vivir en santidad delante de su presencia. Esa es la solución. Y hay una frase de un hombre de Dios, ahora está en su presencia, teólogo, conocido como John Owen. No sé cuántos han podido leer alguna literatura de este hombre de Dios. Y tenemos una frase en pantalla que dice: la fuerza y predominio de un pecado en particular es comúnmente el fruto y el resultado de un curso de vida descuidado y negligente en general. O sea, no es que de la noche a la mañana usted se metió de cabeza en un pecado del que ahora no puede salir, sino que poco a poco, decisión tras decisión, usted se fue alejando más y más y más de Dios. Y descuidar nuestra comunión con Dios es la raíz de todos nuestros problemas. El pecado habitual o constante en nuestra vida, escúchelo bien, no es el problema principal. El pecado habitual o constante en nuestra vida es solo un síntoma de la desatención a Dios. Si solo nos enfocamos en luchar contra ese pecado que nos está estorbando, si solamente nos enfocamos en querer vencer ese pecado que nos tiene tristes, desanimados, gracias, no lograremos verdaderamente mortificar el pecado, porque dejaremos intacto su poder. Dejaremos intacto eso que Satanás quiere provocar en nosotros. ¿Qué cosa? Estar lejos de Dios. La falta de verdadera comunión con Dios. Así como la raíz de todos los problemas es la falta de comunión con Dios, la raíz para todo lo bueno que usted quiere ver en su vida es estar cerca de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Y hasta aquí el primer elemento. Nuestro objetivo principal, ¿cuál debe ser? Nuestra comunión con Dios. Elemento número 2, nuestro enemigo principal. No sé cuántos han oído o han leído, han escuchado algo del pecado remanente. Ese es nuestro enemigo principal, elemento número 2, el pecado remanente. Si usted se encuentra atrapado en un pecado habitual, debe comprender que su enemigo no es su cuerpo, su enemigo no es su edad, su enemigo no es un desbalance hormonal que le han dicho que usted tiene. Si usted es un cristiano verdadero, su enemigo principal es el pecado remanente o residual que aún mora en usted. Este es un concepto esencial para entender la verdadera lucha detrás de todo pecado habitual. Cuando Dios nos salva, efectivamente Él nos da un corazón regenerado. Su espíritu viene a morar en nosotros. Sin embargo, aunque tenemos un nuevo corazón, todavía permanece en nosotros un residuo del viejo hombre que debe ser crucificado diariamente. ¿Usted recuerda el tema del mensaje? ¿Cuál es? Venciendo el pecado. ¿Por qué cree usted que yo escogí el verbo en esa forma? Venciendo. ¿Por qué escogí para el tema del mensaje el verbo en esa forma? Porque estamos hablando de algo continuo. O sea, estamos hablando de algo que se debe hacer diariamente. Estamos hablando de algo de lo que no se descansa. Venciendo cada día el pecado. A este residuo de pecado en nosotros la Biblia le llama con otros nombres. Le dice naturaleza pecaminosa. También se le llama concupiscencia
o también se le dice la carne, y podría definirse como una constante inclinación hacia el mal que aún se mantiene activa en nuestra naturaleza y combate contra nuestro corazón regenerado. Cuando Cristo venga, vamos a recibir cuerpos glorificados con naturalezas completamente santas. No habrá más pecado remanente en nosotros. Pero mientras tanto, hasta que eso pase, ¿qué debemos hacer? Luchar cada día contra impulsos pecaminosos que se oponen a nuestro verdadero ser. Es en el contexto de esta lucha que podemos entender lo que significa mortificar el pecado. El teólogo Kelly Kapic escribió la siguiente frase: mortificar o matar el pecado es el proceso de dar muerte a la propia naturaleza pecaminosa, el viejo yo, que lucha continuamente debido a la realidad del pecado residual. Quiero traer la frase de otra persona que yo creo todos aquí conocemos. El pasado mes de octubre, el día domingo 31 que pasó, ¿qué celebramos? Espero haber escuchado mal, porque escuché un Halloween por ahí, ¿no? El más patriota dice: el día del escudo nacional, pastor. Salve, oh patria, mil veces, oh patria. Pero ¿qué más celebramos ese domingo? El día del pastor, ¿no? Aunque muchos no se acordaron. Pero cualquier día es un buen día para honrar a nuestros pastores. Pero no es eso en lo que yo quiero que nosotros meditemos. ¿Sabe qué más se celebra el 31 de octubre? Un 31 de octubre, hace más de 500 años, Dios levantó a un hombre llamado Martín Lutero. Y este hombre, usado por Dios, un 31 de octubre, en la catedral de Wittenberg, clavó 95 tesis compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en un tiempo de oscuridad. Y este hombre ha escrito unos libros extraordinarios, preciosos, que antes no se podían conseguir, pero que ahora sí se pueden conseguir. Y si usted va a la CLC, la librería cristiana, usted va a encontrar algunos libros de él. Permítame hacerle una recomendación. Yo me leí un libro de Martín Lutero que se llama La ilusión de la voluntad. Permítame darle un extracto de en qué se basa el autor para hablar de que la voluntad del hombre es una ilusión. Lo que Martín Lutero trata de explicar en este libro es que aunque el hombre sueña y cree que las decisiones que está tomando son para hacer lo que él quiere hacer, hay un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Buen libro, lo puede comprar. Pero ahora sí quiero compartir la frase que Martín Lutero escribió, que yo la leí y me sentí muy identificado, y quizás los que hemos pasado por el bautizo en aguas podamos decir lo mismo. Y esta fue la frase de Martín Lutero. Pensé, dijo Martín Lutero, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. El viejo hombre es una lucha continua, es algo de todos los días. ¿Por qué es tan importante entender el pecado remanente para vencer el pecado habitual? ¿Por qué es tan importante?
Porque si solo nos enfocamos en luchar contra el pecado habitual, pero dejamos que nuestra carne o naturaleza pecaminosa se fortalezca, alimentándose de toda clase de mundanalidad, vanidad, afanes de este mundo y negligencia en nuestra devoción a Dios, entonces siempre terminaremos perdiendo la batalla contra el pecado. A mí desde pequeño siempre me gustó leer historias de superhéroes. Siempre, aunque yo sabía que no eran ciertas, yo sé que son ficticias, pero siempre me llamaron la atención, ¿no? De hecho, yo cuando era niño oraba y le decía al Señor: Dios, dame el poder de volar. Si tú me dejas volar, te prometo que no le digo a nadie. Nunca volé. Pero en medio de estas historias y de personajes extraordinarios, ¿no? Leyendas, quiero recordar la historia de un hombre llamado Hércules. No sé cuántos conocen de Hércules, ¿no? Un semidios, ¿no? Hijo de Zeus. Y cuenta la leyenda que Hércules un día tuvo que enfrentarse a una bestia, y tenemos una foto, que era conocida como la Hidra de Lerna. Y no sé si se puede apreciar, pero allí en la esquina inferior izquierda hay un pequeño hombrecito con una espada. Ese es Hércules. Y como puede ver, la hidra es mucho más grande. Hércules se llevó una gran sorpresa cuando enfrentó a esta bestia. ¿Por qué? Porque usted puede observar que ya hay 4 cabezas, pero esa bestia no es que tenía 4 cabezas, tenía una sola cabeza. Pero cuando Hércules cortó una cabeza, salieron 2 más. Luego corta las 2 y salen 4. Corta las 4 y salen 8. ¿Y sabe cómo hizo Hércules para vencer a esta bestia? Tuvo que pedirle la ayuda a su sobrino para que con una antorcha, cada vez que él cortaba una cabeza, su sobrino quemara el muñón del cuello para que no vuelva a salir otra cabeza. Y así fue como Hércules venció a la hidra de Lerna. Ahora, ¿por qué yo le cuento esta historia? Es simplemente una ilustración. El cristiano que solo se enfoca en derrotar el pecado que le está estorbando es como un guerrero que se enfoca en cortar una sola cabeza de la hidra, ignorando todas las demás que van saliendo. La meta de Hércules era más grande que cortar una cabeza. Su meta era aniquilar a la bestia. Llamados de la misma forma, nuestra lucha no es meramente contra ese pecado en particular que nos estorba, sino contra nuestra naturaleza pecaminosa. No sirve de nada cortar las ramas y dejar el tronco del árbol intacto. Y hasta aquí el segundo elemento. Nuestro enemigo principal, el pecado remanente. Tercer elemento. Ahora vamos a hablar de nuestro poder principal. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Dígalo fuerte. ¿Qué dice? El Evangelio. Para vencer el pecado habitual, debemos poner toda nuestra confianza en la sangre de Cristo como la única y suficiente solución de Dios para nuestro pecado. ¿Lo escuchó? Voy a decirlo otra vez. Para vencer el pecado habitual, debemos poner toda nuestra confianza en la sangre de Cristo como la única y suficiente solución de Dios para nuestro pecado. Hay motores de búsqueda en internet y usted puede ahora visualizar cuáles son los datos que la gente alrededor del mundo está consultando más. Y es interesante que usted puede encontrarse en estos motores de búsqueda con algunas preguntas que se hacen en internet
que demuestran que hay tanta gente en el mundo que quiere ser libre del pecado y no sabe cómo. Y es por eso que en estos motores de búsqueda usted se encuentra con preguntas como: ¿qué hacer para dejar? Inserte ahí el pecado que usted quiera. Dejar de mentir, dejar el adulterio, dejar la pornografía, dejar la masturbación, dejar la lujuria, dejar de robar, dejar de tomar, dejar las drogas. Personas buscando en internet cómo ser libre de. Y buscan ¿qué cosa? Consejos, estrategias. Buscan ¿qué cosa? Planes humanos. Pero amados, es necesario que el pueblo de Dios entienda, y no solamente que entienda, sino que comparta con el mundo la verdad que hemos conocido a través de su palabra. ¿Y sabe cuál es la verdad? Que la autodeterminación no es suficiente. La autodisciplina no basta. Los consejos y las estrategias humanas no son suficientes. Solamente Cristo Jesús, el unigénito de Dios, es todo suficiente para hacer libre al hombre de cualquier pecado que le esté estorbando. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos, y fuera de Él no tenemos nada. Conversaba con un amigo hace ya 2 semanas, me decía, le he estado compartiendo el mensaje del Evangelio a unas personas en el trabajo, uno es un varón, la otra es una mujer, y necesito tu ayuda porque hasta cierto punto las cosas han avanzado bien, pero ya ahora pienso que necesito ayuda. De pronto me puedes ayudar, me puedes dar alguna directriz. Él es homosexual, ella es lesbiana, y han aceptado el mensaje de Dios, pero ya están en ese punto en el que me preguntan ¿qué hago para ya dejar de? ¿Qué tengo que hacer para que ya no me guste? Y este discípulo me decía, mi amigo me dice, yo solo me prendo con varones, ¿cómo hago para que ya no suceda? Y conversaba con él de los puntos que estamos tratando ahora, porque el homosexualismo no es otra cosa que un pecado. El lesbianismo igual. No hay más, no hay menos, es pecado. Y Dios puede hacer libre a cualquiera, no de ciertos pecados, sino de cualquier pecado, porque tenemos un Dios que es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Cristo Jesús es suficiente. El Evangelio anuncia las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué cosa? Salvará a su pueblo de sus pecados. La clave para vencer el pecado consiste en confiar en la eficacia de la sangre de Cristo. La mortificación del pecado es una obra de la muerte de Cristo, y esto puede sonar como una solución muy simple, pero no es simple. Dios ha provisto la victoria sobre el pecado en una sola persona, en la persona de Jesucristo, crucificado y resucitado al tercer día. El Señor nos ha unido a Cristo por el Espíritu Santo.
De tal manera que en Él tenemos toda la ayuda práctica que necesitamos para mortificar cada pecado que nos acecha y nos intenta esclavizar. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos del 3 al 4. Voy a leerlo haciendo un énfasis especial. Presten mucha atención. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, note, nos han sido dadas por su divino poder. Pero ojo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí notó lo que dice el versículo 3? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Pero mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Esa es la clave. El conocimiento de aquel que nos llamó. La sangre de Cristo nos limpia de pecado, no solo legalmente quitando la condenación de Dios sobre nosotros, sino también prácticamente al ser aplicada a nuestras almas por el Espíritu Santo. Tito, capítulo 2, el verso 14. Note lo que dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, no de algunas, no de unas cuantas, sino de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso en buenas obras. La sangre de Cristo derramada en su cruz nunca ha perdido ni una pizca de su fuerza, ni una pizca de su vigor, ni una pizca de su poder, sino que conserva la misma fuerza, la misma eficacia, tal cual en la hora en que fue derramada en la cruz del Calvario. En otras palabras, el mismo evangelio que nos salva es el mismo evangelio que nos santifica. Porque hay muchas personas que se quedan con la salvación y se olvidan de la santificación. La misma cruz que logró nuestra justificación también lleva a cabo nuestra victoria práctica sobre el pecado. Amados, ya no tenemos que buscar otra solución. Ya no tenemos que buscar un Salvador, otra fuente. Ya tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Solo Cristo salva. No solo mediante su muerte y resurrección, sino también mediante el envío del Espíritu Santo para aplicar su purificación a nuestras almas. ¿Cuántos desean avanzar en la mortificación de su naturaleza pecaminosa? Amén. Entonces, procure hacer fuerte la convicción de que Cristo es el único que nos salva de nuestros pecados. Y hasta aquí el tercer elemento. ¿Quiere pasar al cuarto elemento? Amén. Déjeme tomar agüita. Y mientras tomo un poquito, voy a pedirle a Jeremy que proyecte el cuarto elemento y voy a contar hasta 3 y usted lo lee junto, pero fuerte, ¿no? Que se escuche. Cuento hasta 3 y usted lee lo que está allí. 1, 2 y 3.
Por ahí leyeron la fe y otros nuestra arma principal, ¿no? Vamos a leer todo. Nuestra arma principal, la fe. Cuento hasta 3. 1, 2 y 3. ¿Cuántos quieren estar bien armados? ¿Cuál es nuestra arma principal? La mortificación del pecado es una obra de la gracia de Dios en nuestra alma que se obtiene en Cristo mediante la fe. Desde la perspectiva humana, la fe es la actividad principal que puede ayudarnos a avanzar en santificación. La fe es la causa fundamental de nuestra purificación. Yo pregunto en esta mañana, ¿por qué es la fe tan importante? No es porque tenga algún poder en sí misma, sino porque a través de ella extendemos nuestras manos para asirnos de Cristo. En otras palabras, la fe es nuestra arma principal para derrotar el pecado debido a su capacidad para abrazar a Jesús. Así es como funciona la santificación por la fe. ¿Cómo? El pecado se apodera de nosotros cuando nos apartamos de Cristo. La fe vence al pecado al acercarnos a Cristo. Y cuando estamos en comunión con Cristo, recibimos por fe el poder purificador de su sangre y lo traemos a nuestras almas. La fe es la gracia por la cual nos acercamos y nos adherimos constantemente a Cristo. La instrucción práctica, lo que debemos hacer para matar verdaderamente un pecado habitual o repetitivo, es huir constantemente a Jesús. Aferrarnos al Señor y a sus promesas por fe. A veces converso con alguien que está luchando con un pecado habitual, un pecado constante. No, es que la tentación es muy fuerte. Y yo le pregunto, quiero detalles, ¿no? Le digo, cuéntame, ¿qué haces cuando llega la tentación? Y una vez que hago esa pregunta, entonces la persona me responde, bueno, cuando la tentación llega, yo trato de ignorar ese pensamiento o me distraigo con algo, de pronto prendo la televisión o me pongo a jugar algo. Y entonces le escucho, luego de que termina de hablar, entonces le digo, cuando la tentación llega, lo que debes hacer es tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a los pies de Jesús. Huir a Cristo. ¿Usted cree que la tentación va a poder si cuando la tentación llega usted dobla sus rodillas y empieza a clamarle a Jesús? La tentación no puede. La fe, nuestra arma principal. Mateo 17, verso 20, palabras de Jesús. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Y yo pregunto en esta noche, ¿es que acaso la fe que en Cristo Jesús, es que acaso la fe en Cristo Jesús que puede mover una montaña, no podrá remover el pecado de la vida del hombre? La fe, nuestra arma principal. Esto nos ayuda a entender una profunda verdad sobre el pecado.
Si somos cristianos y estamos siendo cautivados por un pecado habitual, lo que está sucediendo es que nuestra fe es una fe débil, una fe que necesita revitalizarse. Amados, nuestra fe debe mantenerse vigorosa, fresca, mediante la actividad diaria. La actividad que fortalece la fe es un ejercicio constante en los medios de gracia que Dios ha establecido. ¿Cómo mantenemos fuerte la fe? Ejercitando, ¿qué cosa? Los medios de gracia que Dios ha establecido. Y quizá entonces alguien haga la pregunta: pastor, ¿y cuáles son los medios de gracia en los que debo ejercitarme? Y los voy a mencionar. Pero escúcheme bien, antes de mencionarle esta lista de los medios de gracia en los que debemos ejercitarnos, quiero hacer la siguiente aclaración. Mientras yo vaya compartiendo la lista, usted se va a dar cuenta de que hay unos medios de gracia en los que usted es fuerte y que hay otros medios de gracia en los que usted no es tan fuerte. Quizá hay algún medio de gracia que usted ni siquiera ha practicado hace mucho tiempo, pero escúchelo bien, estos medios de gracia no son negociables y usted debe ser fuerte en todos. ¿Está claro? Ahora sí vamos a ver cuáles son los medios de gracia. Medios de gracia. En primer lugar, hablemos de la adoración congregacional. Diga conmigo, adoración congregacional. ¿Qué es la adoración congregacional? Precisamente lo que tenemos aquí antes del mensaje. Los instrumentistas, las voces, el pueblo de Dios alzando su voz, alzando sus manos. Eso es adoración congregacional. Y es un medio de gracia. ¿Es negociable? No. ¿Quiénes deben hacerlo? Todos. Sin embargo, es triste que muchas veces hermanos y hermanas en la fe llegan al mensaje y se pierden el tiempo de adoración. La adoración y el mensaje son parte de un mismo culto. ¿Un culto a quién? A Dios. Cuando usted falta al tiempo de adoración, usted no le está fallando al pastor, ni siquiera se falla a sí mismo. Cuando usted falta al tiempo de adoración, usted le está fallando a su encuentro con Dios en la casa de Dios. La adoración congregacional, un medio de gracia. No es negociable, debe ser fuerte en nuestra vida. La adoración personal, amados, no solamente se adora cuando venimos a la casa de Dios. Podemos adorar en nuestros trabajos, cuando salimos a la calle, cuando estamos en el carro. Cualquier lugar es bueno para adorar a Dios. Adore el nombre de Dios en cualquier lugar. Exalte su nombre. Otro medio de gracia, la lectura de la palabra. Ay, si las Biblias hablaran, ¿no? Imagínense que las Biblias pudieran hablar. No, este man de Marquitos me compró y ahí estoy de adorno en la sala. No me abre, no me lee, no me subraya, no me comenta, cogiendo polvo, ¿no? No, Pepito me compró y me tiene abierto. Pensé que me iba a leer, pero no. Me puso allí en el carro. Yo creo que es para que no le roben. Imagínense que las Biblias hablaran. Y hay personas que no tienen una sola versión de la Biblia. Hay personas que tienen 2, 3, 4 versiones, 5, 6 Biblias.
La lectura de la palabra de Dios es un medio de gracia. ¿Y sabe cada qué tiempo debe leerse? Siempre. Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿a quién escucha? A Dios. Y yo le pregunto, ¿habrá un solo día en nuestra vida en el que no necesitemos escuchar a Dios? Todos los días necesitamos oír a Dios. Ejercitemos el medio de la gracia, la lectura de la palabra. Otro medio de gracia, la oración. Hay personas que dicen, pastor, la oración no es mi fuerte, pastor, pero yo sí leo hartísimo, ¿no? Yo leo mucha Biblia, ¿no? Casi no oro, pero sí leo. ¿Recuerda lo que dije al principio? Cuando hablamos de los medios de gracia, usted debe ser fuerte en todos. Martes y jueves aquí en la iglesia tenemos tiempos de oración de 7 a 8 de la mañana, 1 hora. Y muy aparte de ese tiempo, ¿qué tanto está orando usted a solas, en su casa? ¿Qué tiempo le dedica a su comunión con Dios? Otro medio de gracia, la meditación de la palabra. En tu palabra meditaré de día y de noche. ¿Qué tanto tiempo invierte usted en la meditación de la palabra de Dios? Otro medio de gracia, el ayuno, ¿no? Yo no sé cuándo fue la última vez que usted ayunó. Y no estoy hablando del ayuno que es para perder peso. Estoy hablando de ese ayuno que es dedicado a Dios para buscar más del Señor. ¿Usted cree que el ayuno es para algunos? Es para todos. Dejar de comer alimento físico y comenzar a comer alimento espiritual. Eso es el ayuno. Otro medio de gracia, la vigilia. No sé cuántos han tenido tiempos de vigilia. Yo no hablo solamente de los que se hace aquí en la iglesia. Usted puede hacer vigilia en su casa, en su cuarto. Una noche, en vez de irse a dormir, se entrega en oración a Dios y hace su vigilia. Los tiempos de devocional personal. No voy a pedir que levanten la mano los que han hecho su devocional, porque quizá hay personas que no lo han hecho, pueden sentirse mal, pero ¿sabe? Los devocionales personales son tan importantes. Y Dios tiene una palabra que es fresca y poderosa y que está reservada solamente para usted y que no es para nadie más. Es por eso que usted necesita cultivar una vida de devocional personal con Dios. Medios de gracia. Hasta aquí la lista. Debemos procurar ser fuertes en todos. Amados, somos transformados y santificados verdaderamente al disfrutar de nuestra comunión con el Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo, a través de la fe fortalecida por la palabra de Dios en el ejercicio sincero de los medios de gracia. Y hasta aquí el cuarto elemento. Llegamos al último. Mira a la persona que está a su lado y dígale, no te duermas, ya falta uno. Quinto elemento, mucha atención, nuestro ayudante principal, ¿quién es? El Espíritu Santo. La victoria sobre el pecado, siquiera anote lo que voy a decir para que se le grabe. La victoria sobre el pecado es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo produce en nosotros. Una obra sobrenatural.
que el Espíritu Santo produce en nosotros. Esas son buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que no estamos luchando solos. Mientras peleamos la batalla de la fe, debemos confiar en el Espíritu Santo como nuestro principal ayudante en la tarea de mortificar el pecado habitual. Y debemos reconocer con humildad que no tenemos en nosotros mismos las fuerzas necesarias para vencer. Amado hijo de Dios, amada hija de Dios, apóyese en la fuerza del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, jamás venceremos ningún pecado. Tenemos una cita bíblica que vamos a revisar en este momento en relación con este punto. Gálatas capítulo 5, los versículos del 16 al 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y vamos a dejarlo en el verso 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra lucha contra el pecado? Aplicando la sangre de Cristo a nuestras almas. Todo lo que fue hecho legalmente por la sangre de Cristo a nuestro favor, el Espíritu mismo lo aplicará en efecto a nuestra vida de manera progresiva. Amados, el Espíritu Santo posee una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Debemos rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo. Y sabe, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo no es mudo, habla. Y claro que esa voz se hace cada vez más fuerte cada vez que cuando habla nosotros hacemos caso. Pero si no hacemos caso, ya luego no vamos a escuchar con claridad. Confiemos en el poder del Espíritu Santo. Confiemos en la sabiduría, en la guía que Él quiere darnos. Y recordemos que el Espíritu Santo nos conoce mejor que nadie. Ni nosotros nos conocemos. El Espíritu Santo sí. Confiemos en Él, porque nos dará lo que sabe que necesitamos. Aunque eso que necesitamos muchas veces no es lo que queremos. Pero yo prefiero recibir lo que necesito en vez de recibir lo que quiero. Porque la voluntad de Dios no puede compararse a mi voluntad. Nuestro ayudante principal, el Espíritu Santo. Cristo nos ha salvado de nuestros pecados y ha enviado al Espíritu para aplicar en nosotros todos los beneficios del Evangelio. Y entre esos beneficios se incluye la victoria sobre el pecado que mora en nosotros. Eso incluye la victoria sobre cualquier pecado habitual o constante. Voy a pedirle ahora que tome sus cosas, las deje en su asiento, se ponga de pie y vamos a dejar en pantalla el pasaje de Isaías, capítulo 61, verso 1. Vamos a cerrar este mensaje, pero para poder comunicar la parte final del mensaje, yo necesito que usted esté de pie, prestando atención, porque luego de lo que yo voy a decir,
vamos a tener un tiempo orando y ministrando. ¿Tengo su atención? Este pasaje es profético y todos aquí sabemos de quién se está hablando. Aquí se está hablando de Jesús. De hecho, este es el mismo pasaje que miles de años más adelante Jesús leería en el templo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Escúchelo bien. Jesús no hubiese podido principar su ministerio si primero no hubiese recibido la unción del Espíritu Santo. Es por eso que luego de ser bautizado, ¿quién desciende sobre él? El Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Luego en el templo, ¿qué lee? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y usted continúa leyendo los evangelios, ¿no? Y fue movido por el Espíritu al desierto. Y todos sabemos lo que pasó en el desierto, ¿no? Satanás perdió y Jesús ganó. Y usted continúa leyendo los evangelios y luego de esa experiencia maravillosa en el desierto, usted lee un versículo que dice: y regresó en el poder del Espíritu Santo. Y en su ministerio hubo toda clase de prodigios, señales y milagros. Un evangelista escribió que si se llegasen a redactar todo lo que él hizo, no alcanzaría. Teniendo el poder de liberarse, no lo usó. Y sufrió, padeció por nosotros hasta llegar a la cruz del Calvario. Y en ese madero murió. Pero al tercer día, el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? El Espíritu Santo que ungió a Jesús para comenzar su ministerio, el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para vencer al diablo, el Espíritu Santo que le dio a Jesús el poder para realizar toda clase de prodigios y señales, el Espíritu Santo que le llevó al Cordero de Dios a ser manso para sufrir la muerte por amor a nosotros, el Espíritu Santo que vio morir a Jesús y que le levantó al tercer día de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros y tiene el poder para hacernos libres. No importa el pecado que quiera agobiarnos, el poder del Espíritu Santo está en nosotros. No pueden haber hijos de Dios esclavos. El Espíritu Santo en nosotros. Y ahora sí vamos a orar. Cierra sus ojos. Yo no sé si en esta noche hay personas aquí que están luchando con un pecado habitual, un pecado constante. Esta noche se acaba todo. Esta noche hemos comprendido la verdad, el mensaje de la palabra de Dios que nos recuerda que lo más importante, aquello que debemos atesorar es nuestra comunión con Dios, que es la raíz para todo lo bueno que queremos ver en nuestra vida. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús
que tu Espíritu Santo que habita en nosotros nos dé convicción de la palabra que hemos recibido. Ya no escuches esas voces que no provienen del cielo, sino que provienen de otra parte. Satanás es el padre de la mentira y a muchos los tiene engañados, haciéndoles creer que Dios ya no les puede perdonar otra vez por lo mismo. Ese no es Dios hablando. Yo conozco un Dios de oportunidades. Yo conozco un Dios que cada mañana renueva sus misericordias. Conozco a un Dios de amor que me espera con brazos abiertos. Conozco a un Dios que es el mejor padre de todos, porque cuando me fui, Él no se quedó de brazos cruzados, sino que estaba a la expectativa, día y noche, esperando mi regreso. Y cuando llegué y le dije que quería ser un jornalero, no me dejó hablar, me abrazó y me besó en el cuello, tomó mi mano y puso un anillo en mi dedo. Ese es el Dios que conozco. Pero sé también que mi Dios es un Dios que quiere ver a sus hijos libres de toda atadura y de todo pecado. Si en este momento necesitas ponerte a cuentas con Dios, aprovecha la oportunidad, porque el Espíritu Santo que habita dentro de ti, en tu mente, te muestra ahora cuáles son esos pecados por los que necesitas arrepentimiento y perdón de pecados. Y pide perdón a Dios con confianza, porque nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que la palabra que hemos recibido, la semilla que ha sido sembrada, eche raíz profunda y que dé mucho fruto. Y no queremos, Padre, quedarnos con lo aprendido. Queremos vivirlo y queremos también compartirlo con tanta gente que lo necesita. Gracias te damos, oh Dios. En esta noche oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como pueden observar, hay mucho espacio aquí. En la mesa de Dios lugar hay para tantos hambrientos. No nos quedemos semana a semana de brazos cruzados sin procurar traer a alguien más que reciba el alimento espiritual que nuestras almas necesitan. Fuimos llamados a ser luz en medio de esta generación oscura. ¿Cuántos van a vencer el pecado? Amén. Tenemos a Dios de nuestro lado y con Él nada es imposible. Que el Señor les bendiga. Toda la gloria al Señor. Gloria a Dios.